FIFCO, empresa líder en sostenibilidad, presenta Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 11 de julio de 2024 y este es el reporte de hoy. A mí no me va a tocar ver eso. Delfino.cr. Resumen de la conferencia de este miércoles. Diego continúa fuera de servicio, pero ya hoy ha mejorado y esperemos que mañana esté de vuelta para el último reporte de la semana. Mientras tanto, esta mañana les toca un café más con Mai. Antes de comenzar, se me había olvidado señalar que preguntas, comentarios o quejas de los reportes de esta semana me los pueden enviar a mai@delfino.cr, que el correo de Diego ya debe estar suficientemente saturado por su ausencia estos días. Entrando en materia, la jornada de este miércoles transcurrió más tranquila de lo normal, por lo que haremos un repaso de los anuncios que dejó el Poder Ejecutivo en la conferencia de prensa, para que luego no digan que no damos cobertura a las conferencias de prensa. Ayer empezamos, como todas las semanas, con el presidente Rodrigo Chávez Robles y su ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, quejándose del poco avance que ha tenido la agenda de proyectos en materia de seguridad, esto aun cuando lo primero que hizo la Asamblea Legislativa al regresar de vacaciones fue dictaminar afirmativamente la tan pedida por el presidente reforma constitucional para habilitar la extradición de nacionales. Pero parece que la queja es el plato especial de los miércoles. En otros temas, una situación a la que hay que prestar más atención es a la crisis que está atravesando el país con el gusano barrenador. Recordemos que el país había erradicado esa plaga desde el 2000, y según reportó el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, al último corte habían 3.529 casos reportados en animales, mientras que el Ministerio de Salud ya ha detectado 6 casos en humanos, 2 de los cuales fueron fatales. Las autoridades pidieron al sector ganadero mantener una vigilancia con los animales y en caso de descubrir heridas tratarlas inmediatamente, y a la población en general ante cualquier sospecha de gusanera en animales reportar de inmediato al SENASA al WhatsApp 8966-6780 o al correo epidemiología@senasa.go.cr. Además, durante la conferencia se firmó la ley para declarar el 30 de julio de cada año como Día Nacional del Primer Voto Femenino en Costa Rica, que estaba esperando refrendo presidencial desde el 6 de febrero de este año. El momento incómodo llegó al momento de las firmas, porque pasaron adelante el presidente Chávez, la ministra de Educación Ana Catarina Müller Marín, la ministra de la Condición de la Mujer Cindy Quesada Hernández y finalmente la ministra de la Presidencia Laura Fernández Delgado, a quien no le tocaba firmar el decreto y entonces tuvo que hacer la pantomima de firmar sin firmar, porque el show debe continuar. Posteriormente, el presidente y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez, se refirieron a los resultados de la encuesta continua de empleo, datos que ya les reportamos la semana pasada, pero el mensaje del presidente es que todo anda mejor que nunca porque la tasa de desempleo más reciente fue de un 8,6%, lo cual sí está en un punto bajo histórico, pero por más que lo quieran negar, el problema que se mantiene es que la tasa de ocupación que tenemos está también sumamente baja, y para el trimestre de marzo a mayo fue de 50,9%. En palabras sencillas, el dato de la tasa de ocupación nos dice que 1 de cada 2 personas en edad de trabajar no está trabajando, y eso es un problema para el país y para la economía, que no se puede seguir tratando de ocultar y no se va a resolver con solo vender la idea de que todo está bien. Además, desde que inició la actual administración, la población empleada se estima que se redujo en 36,000 personas, es decir, en lugar de crearse empleos, se han perdido. En otros temas, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogante Zamora, apareció para cuestionar la medida cautelar que tiene detenido el Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil, 5G y superiores, Decreto Ejecutivo 44.196, es decir, el decreto que firmó el gobierno para dejar por fuera a empresas de países que no han ratificado el protocolo de Budapest, que incluye a la gigante china Huawei. Al cuestionar la medida cautelar, la ministra señaló: al día siguiente de que los sindicatos presentan esta medida cautelar, el juez le da curso, pero no solamente le da curso, sino que aplica la medida provisionalísima. ¿Qué significa esto? Que suspende el decreto de manera inmediata. Esto lo hace sin haberle siquiera dado la oportunidad al Estado de defenderse. Al gobierno, no le da al gobierno audiencia para lograr justificar la razón del decreto.
Pues sí, justamente eso es lo que hace una medida cautelar provisionalísima, que no es que el juez le da a discreción, la parte la tiene que pedir y justificar, y existe para detener los efectos de un acto para evitar un perjuicio a la parte demandante. Así que eso no tiene nada de raro, pero en lo que sí lleva razón la ministra es en que ya han pasado casi 6 meses y la medida no ha sido resuelta, y ahí sí ya va siendo mucho tiempo. Adicionalmente, el presidente Chávez aprovechó para cuestionar las intenciones de los sindicatos con dicha medida y criticar a las diputadas Vanessa de Paul Castro Mora, PUSC, y Joana Obando Bonilla, PLP, por coadyuvar en procesos judiciales contra el infame decreto, asegurando que eran pocos países los que no habían firmado el convenio, y añadió: no son los de NAFTA, CAFTA, no son nuestros socios comerciales, ningún miembro de la OCDE no ha firmado o ha fallado en firmar el convenio Budapest. Dato que es abiertamente falso porque México, Corea del Sur y Nueva Zelanda, miembros plenos de la OCDE, no han ratificado dicho convenio, mientras que Irlanda lo firmó pero no lo ha ratificado, y en realidad solo 60 países en el mundo son parte de ese acuerdo. En fin, todo el tema fue para, una vez más, personalizar el tema y quejarse expresamente del juez que no ha terminado de tramitar la medida cautelar y pedirle a la Corte que haga algo. Yo sé que parece déjà vu, pero es en serio. Chávez dijo: entonces, costarricenses, el mensaje es muy simple. Corte plena, vea lo que está pasando. Don Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, vea lo que está pasando. Estamos nombrando con nombres y apellidos a este juez que además entiendo es un juez que llaman itinerante. En otros temas, la jerarca del Ministerio de Educación Pública, MEP, y el ministro de Obras Públicas y Transporte, MOPT, Mauricio Batalla Otárola, se refirieron a los actos de violencia en un bus de colegiales que se hicieron virales esta semana. Tanto el MEP como el MOPT aseguraron haber abierto procesos de investigación contra las personas adultas que pudieron no actuar oportunamente, incluyendo al director y orientadora del centro educativo, así como al transportista de la unidad donde ocurrió la agresión. Sobre la viralización del video, ayer la Fundación Yod compartió una serie de consejos que les invito a leer para evitar que videos violentos se hagan virales, ya que eso puede agravar el daño a la víctima. Mientras tanto, la ministra Müller dio una respuesta digna de Dolores Umbridge, asegurando que el problema era que las sanciones no son lo suficientemente severas y que realizarán una revisión del reglamento de evaluación de los aprendizajes para endurecer los castigos contra estos estudiantes. Más allá de la posición que cada quien pueda tener sobre si las sanciones son o no lo suficientemente severas, no puedo dejar de pensar que para muchos temas claves, educación, seguridad, salud, etc., la prevención siempre va a ser más efectiva y menos costosa que las medidas correctivas posteriores. Pero ante estos casos siempre la solución por defecto parece ser solo pensar en la sanción posterior, como la vía para solucionar algo que claramente es la manifestación de problemas sociales mucho más profundos. Finalmente, ayer finalicé el reporte adelantándome a los hechos al poner: estoy seguro de que el presidente Chávez aprovechará el espectáculo de este miércoles para exponer al Frente Amplio por negarse a votar la convocatoria a referéndum y recordarle al pueblo la importancia de que el próximo gobierno tenga mayoría en la Asamblea. Por suerte, Chávez no me dejó mal con mi predicción y en la sección de preguntas hizo lo esperado y mantuvo en su guión tirándole al Frente Amplio por oponerse a la convocatoria de referendo y sumó tiros para el Partido Liberal Progresista por presentar su consulta y dijo: yo creo que necesitamos hacernos preguntas muy profundas y que la expresión de voluntad popular y de la visión país va a requerir de cambios muy profundos porque obviamente hay un divorcio entre los partidos políticos tradicionales que tienen un dígito o un 10% de apoyo y la mayoría del pueblo diciendo ya hagamos las cosas diferentes y eso se va a resolver no en esta administración. El mandatario añadió: a mí no me va a tocar ver eso, pero va a requerir una constituyente o una masa crítica mínima de diputados que quieran hacer las cosas y yo sí, sin tener bola de cristal, simplemente por intuición, yo creo que el pueblo de Costa Rica va a querer elegir a un grupo de diputados de la misma manera de pensar, suficientemente grande para poder hacer cambios. En fin, no es que sea adivino, es que es evidente que el presidente tiene definido su guión de campaña y no piensa desviarse. Pero bueno, quedan tan solo 570 días antes de las elecciones de 2026. Avisados estamos de cuáles son las prioridades reales para lo que queda de esta administración. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión rechaza proyecto de Pilar Cisneros para trasladar feriados y crear fines de semana largos.
La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa rechazó por unanimidad el proyecto de Pilar Cisneros que habría trasladado el disfrute de varios feriados a día lunes para tener fines de semana largos. Durante el debate de la propuesta, sus integrantes señalaron que preferían priorizar los valores cívicos y tradicionales que representan las fechas originales en lugar de hacer el cambio por razones de reactivación económica. Asimismo, agradecieron que el proyecto de Cisneros hubiese sido enviado a esa comisión, pues en la de turismo habría tenido un resultado diferente, aunque ese foro tiene asignado el estudio de 2 proyectos con propósito similar. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Corte IDH ordena a Nicaragua liberar a 25 presos políticos e informar del paradero de 2 personas desaparecidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública una nueva resolución que ordena a Nicaragua liberar a 25 presos políticos e informar del paradero de otros 2 que están desaparecidos desde su detención. El régimen tiene hasta el 19 de julio para responder, pero tampoco es de extrañar que no lo haga, pues en 2022 se le declaró en desacato por no contestar a otras resoluciones similares. Además, el ejército israelí instó ayer a todos los palestinos a abandonar la ciudad de Gaza y dirigirse al sur, mientras continúa una nueva ofensiva en la franja. La orden se emitió mediante panfletos en los que se instó a todos los que se encuentran en la ciudad a tomar 2 rutas seguras hacia el sur, pues aseguraron Gaza seguirá siendo una zona de combate peligrosa. Finalmente, Emiratos Árabes Unidos condenó a 43 personas a cadena perpetua durante un juicio masivo que ha sido criticado ampliamente por activistas en el extranjero, quienes acusan al proceso de ser una persecución contra personas disidentes. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.